Lo primero es que hay que tener en cuenta que esta creación de personajes va antes del dibujo, para poderle darle vida al personaje y para poder que nuestros personajes sean de una naturaleza muy agradable para quien lo esté viendo. La historia es la clave. La historia va antes del dibujo. Sin historia no hay personaje, no hay animación, no hay videojuego, no hay nada. La historia es la que le da las características al personaje. Si es sonriente, si es aburrido, si es gordo, si es flaco. Todo va a partir de la historia que le demos al personaje. Las 7 preguntas claves en la creación de cualquier personaje son muy sencillas en apariencia, pero necesitan un alto grado de profundidad para poderlas responder. Siempre arrancaremos por quién es. De pronto es la más fácil de responder. Aquí es cuando le das un nombre a tu personaje. Hablas de su madre, de su padre, su ocupación. Hablas de lo que hace. Una frase que resume a tu personaje. La segunda pregunta es un poco mejor. ¿Qué necesita tu personaje? ¿Por qué hace lo que hace? Algo que en inglés se conoce como el dramatic need o la necesidad dramática. Aquí debes responder qué es lo que persigue la historia. Todo personaje, como en la vida real, cree que tiene un propósito en la vida y ese propósito viene de sus raíces o de sus ideas. Por ejemplo, hablemos de algunos como Woody, hablemos como Baymax, personajes que tienen una alta necesidad de satisfacer a sus dueños o a sus pacientes. La segunda pregunta es lo que hace a tu personaje genial. ¿Cuáles son sus fortalezas? ¿Qué es lo que lo hace diferente a los demás? ¿Será la fuerza física, su fuerza mental? ¿O por el contrario, una bondad o una rapidez en sus movimientos? ¿Será súper inteligente? La pregunta que sigue es lo que hace a tu personaje real. Es decir, ¿cuáles son sus debilidades? Todo personaje tiene debilidades. Absolutamente cualquier personaje. Piénsalo. Tú tienes debilidades y cuando ves a un personaje con debilidades, eso hace que te conectes con él. Otra pregunta que hace que te conectes muy bien con tus personajes es ¿a qué le temen? Todos en la vida tenemos temores, pero muy pocas veces somos capaces de manifestarlos, de verbalizarlos. Cuando vemos en pantalla o en un cómic o en un videojuego a un personaje con temores como nosotros, inmediatamente nos identificamos con él. Una sexta pregunta es ¿cómo va a salvar siempre la situación? ¿Cómo lo va a hacer? A través de lo que ama. ¿Qué es lo que ama tu personaje? Y si aplica esto, siempre salvará la situación. Lo que más aman los personajes siempre será aquello que permita que logre el objetivo. Y por último, pero no menos importante, está su idiosincrasia, es decir, las maneras que tiene, cómo se mueve, cómo habla, si su voz es aguda, es grave, es femenino, es masculino, es consentido, es bipolar, si tiene algún defecto al caminar, al hablar, al moverse las manos, si tiene tics nerviosos. Estos detalles son los que hacen que tu personaje sea capaz de reflejar emociones. Y al reflejar emociones es que seremos capaces de encontrar y permitir que nuestra audiencia conecte con nuestro personaje. 7 simples preguntas. A continuación vamos a ver unos ejemplos y a través de esos ejemplos vas a ver cómo los creadores de estos personajes pudieron conectar contigo y con el resto de la audiencia. Te voy a hablar de 3 ejemplos que estoy seguro que conoces e inmediatamente te vas a dar cuenta de cómo sus creadores conectaron contigo. Hablemos primero del vaquero Woody. ¿Quién es? El vaquero de juguete de propiedad de Andy. ¿Qué necesita? Estar siempre junto a Andy. ¿Cuáles son sus fortalezas? Es valiente, haría todo por los demás. ¿Qué debilidades tiene? Que es físicamente débil. ¿A qué le teme? A que Andy no juegue con él. ¿Qué es lo que más ama? Que Andy juegue con todos sus juguetes. ¿Cuál es su idiosincrasia? Tiene una voz campirana por ser un vaquero, tiene piernas largas, tiene un caminar un tanto extraño y le gusta montar a caballo. Muy bien. Acorde con esta descripción de los 7 pasos es que se crea el personaje. Veamos. Si es un vaquero, pues entonces deberá tener sombrero, deberá tener un cinturón, deberá tener botas. No debe llevar armas porque es un juguete. Y como es de propiedad de Andy, por debajo estará marcado o en algún lugar estará marcado con las letras de Andy, porque es su juguete. ¿Qué necesita? Estar siempre junto a Andy.
Y como está siempre junto a Andy, entonces esto le da unas características. Tiene que ser delgado, tiene que ser abrazable, tiene que tener unos materiales amigables con el niño, tiene que tener unas características brillante para poder que sea un juguete atractivo para su niño. Resaltemos ahora en las fortalezas, es valiente, y como es valiente, siempre será sonriente, deberá tener una postura que demuestre su valentía, deberá tener siempre esta actitud hacia la valentía. Dentro de sus debilidades encontramos que es débil, físicamente débil, entonces deberá tener brazos delgados, deberá tener una amplia sonrisa que demuestre un poco su debilidad. ¿Listo? Luego pasamos a esa idiosincrasia. Tiene una voz campirana. Tiene piernas largas, entonces debemos dibujarlo con piernas largas. Tendrá un cuello delgado porque su voz no es gruesa, sino que su voz es delgada. Tiene un caminar extraño y al tener un caminar extraño, pues debe tener una cintura desproporcionada con el tamaño de sus piernas. Deberá tener también algo diferente en ese caminar. Por ejemplo, una desproporción de sus brazos con su cintura y sus piernas. Si te das cuenta, cada una de estas características lo que hacen es que le dan al personaje unas características para el ser dibujado, para el ser diseñado. En futuros videos te voy a mostrar cómo estas características yo las traslado hacia un dibujo. Los personajes que salen de la mente de los creadores primero pasan por las 7 preguntas, la descripción y por último el diseño y el dibujo. Así se crean personajes. A partir de estas 7 claves, de estos 7 factores es como creamos los personajes antes de dibujarlos. Espero este video te haya servido bastante para mejorar la creación de tus personajes. No olvides darle a la campanita para las notificaciones y suscribirte a nuestro canal.